Bueno, muchas gracias Pedro por darnos hueco en este especial de acontecimientos importantes de la historia. Hoy vamos a recordar la que fue el inicio de la Unión Soviética. Estamos a finales del siglo XIX, cuando el contexto se sitúa en una situación económica y social muy atrasada en general, sobre todo en el interior del país. A pesar de conseguir ciertos cambios, como por ejemplo la expansión del ferrocarril o la explotación en materias primas, Rusia se seguía centrando en la agricultura, que presentaba ciertos cambios en la propiedad de la tierra. La industria y las finanzas tuvieron también lugar en el sector económico, ambas muy vinculadas al Estado y apoyadas por las clases sociales más altas. La política de esta época toma un nombre clave, la autocracia, en la que el gobierno apoyaba al zar, muy corrupto y poco liberal. Fue un conjunto de desigualdades y diferencias sociales el que propició la Revolución de 1905, en la que una crisis económica acabó confrontando a dos potencias como fueron Japón y Rusia. En esta, Japón derrotó a Rusia y el confrontamiento comenzó en enero en San Petersburgo, cuando unos obreros organizaron una marcha para solicitar una serie de reivindicaciones al zar. Esta marcha fue disuelta por las armas y para coordinar el movimiento surgieron nuevas formas de organización, los soviets. Las huelgas y las protestas se extendieron, ante lo que el zar tuvo que tomar una serie de decisiones políticas, y en noviembre de ese mismo año de 1905 el zar vuelve a la autocracia. Decide apoyarse en el ejército y la política y reprimir todo el movimiento de oposición. La revolución de 1905 fracasó y se considera un ensayo de la que fue la revolución de 1917. A partir de esta época se empieza a dar el inicio del comunismo, por lo que os dejamos con nuestra experta locutora Carmen. Gracias, Marta. A continuación hablaremos de Lenin y sus antecedentes. Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista, basado en conseguir la nacionalización completa de los medios de producción y transporte para finalizar la explotación burguesa sobre los obreros y, a su vez, conseguir una revolución que desencadenase la dictadura obrera. Es en este momento en el que surgen muchas tensiones sociales, económicas y políticas, ya que Rusia participaba en la Primera Guerra Mundial. En 1917 surge la Revolución Obrera y en febrero de ese mismo año el zar Alejandro decide abdicar. Lenin se pone al frente del partido bolchevique y se deroga por completo el gobierno provisional. Tiene el control de Rusia y se funda la URSS, o también llamada Unión Soviética. Una de las primeras medidas que toma es sacar de la Gran Guerra a la URSS mediante la paz de Brest-Litovsk, en la que tendría que renunciar a bastantes territorios. Separa la Iglesia del Estado, crea las checas y el Ejército Rojo, nacionaliza la banca y las empresas para así tener el control total de la economía y, a su vez, anula la deuda del Estado. Es en 1924 cuando muere. Me llega una última noticia que la presentará mi compañera Leire. Muchas gracias, Carmen. Bueno, ¿quién fue Stalin? Stalin convirtió a la Unión Soviética en una gran potencia mundial a través de la implantación de 4 medidas de impacto. Se eliminó la propiedad privada, convirtiéndose así las fábricas, las viviendas, las imprentas en propiedad del Estado. Se dio prioridad a la industria pesada con el objetivo de construir infraestructuras necesarias y de la electrificación del país. Y luego hubo una economía dirigida por el Estado a través de planes quinquenales, y por último se colectivizó los medios de producción tanto agrícolas como industriales. Aparte de ser una gran potencia económica, la Unión Soviética fue la mayor artífice de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Pues una gran popularidad de los partidos comunistas europeos. ¿Y qué consecuencias atrajo a la Unión Soviética? Pues la tiranía de Stalin, que se caracterizaba en los gulags, que eran campos forzados, y se calculó que Stalin fue responsable de más de 20 millones de personas, por lo tanto se cogió una fama de genocida. En 1950, como ya sabréis, surgió la Guerra Fría, dividida en dos bloques: el bloque capitalista al frente de Estados Unidos y el bloque comunista al frente de la URSS, una guerra centrada en armas nucleares. Pero a su vez surgieron nuevos partidos comunistas en distintos países, como por ejemplo Asia. ¿Y qué produjo esto? Pues la aparición de nuevos dictadores que siguieron exactamente las mismas restricciones que Stalin y Lenin. Bueno, la Revolución cubana dio lugar al régimen de Fidel Castro en 1951. ¿En qué se basó? Pues en eliminar la propiedad privada y el inicio de una reforma agraria. Para contrarrestar el auge comunista, lo que hicieron los partidos capitalistas fue desarrollar un plan o un estado de bienestar público que tuvo una gran acogida. Sin embargo, los regímenes comunistas empezaron a dar muestras de agotamiento y las economías de la URSS y de la China cada vez se debilitaban más. Entonces quisieron hacer un cambio,
Por lo tanto, la China decidió liberalizar el mercado al exterior y la URSS también quería hacer un cambio, sin embargo, estaba en ese momento presidido por Gorbachov en un momento de crisis que terminó colapsando y dividiéndose el país. Luego, ¿cómo fue la transición de una dictadura a una democracia? Pues os lo dejo con mi compañero Diego. Conectamos. Gracias, Leire. Lo que van a escuchar ahora son las causas y las consecuencias producidas por la instauración del comunismo y por su desaparición. El anticomunismo, una corriente ideológica que adoptó muchas formas a lo largo del siglo XX. Monárquicos europeos, el fascismo y el nazismo, los nacionalistas, y tanto el conservadurismo como el liberalismo clásico conformaron gran parte de los grupos que se opusieron al comunismo. Además, se dieron casos extremos de anticomunismo, como las matanzas anticomunistas, es decir, asesinatos en masa de personas comunistas o sospechosas de serlo. Opuesta al comunismo, también aparece la disidencia política. Los disidentes políticos eran aquellos ciudadanos o grupos de la Unión Soviética que estaban en desacuerdo con su gobierno y protestaron contra él de forma no violenta. A través de estas protestas, las personas implicadas sufrirían represalias frecuentemente a manos del Comité de Seguridad del Estado, conocido como la KGB. Además de las anteriores causas mencionadas, aparecen también la reducción de la calidad de vida de las personas, el peso insostenible de los gastos militares, la opresión a la libertad política y de expresión, la presión internacional y las denuncias. Cabe destacar, queridos oyentes, el surgimiento de una serie de acontecimientos que marcarían un antes y un después en la historia. La sublevación de Alemania del Este, los acuerdos de Helsinki, la caída del muro de Berlín y la revolución de 1989, entre otros. Todos estos acontecimientos resultaron determinantes para la desintegración del comunismo, pero como ya sabrán, cada acto trae consigo una consecuencia, por lo que estos hechos provocaron una serie de consecuencias que marcarían un gran cambio en la Unión Soviética. La desintegración de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, una crisis económica, enfrentamientos sociales y un cambio del comunismo al capitalismo. Para saber más sobre las consecuencias y de qué manera afectó al país años después, hemos invitado a Sofía Carvajal. ¿Qué tal, Sofía? Cuéntanos. Gracias, Diego. Ahora, para terminar con el programa de hoy, vamos a estar tratando los años posteriores a toda la etapa de la que hemos estado hablando. Esto se puede dividir, va desde 1992 hasta 1994, una etapa con nuevas políticas económicas marcadas principalmente por la liberalización y la privatización, y una etapa en la que la participación del FMI fue muy importante. Esto a su vez lleva a que el establecimiento de precios se liberalice progresivamente. La propiedad privada se expande. A partir del 92 aparece un nuevo sector bancario, formado por dos bancos, el Banco Central Ruso o los bancos comerciales. En el caso de las políticas exteriores, se fijan aranceles muy bajos, que junto a la política de apreciación del rublo condujo a la exposición brusca de la industria manufacturera y bienes de consumo a la competencia internacional. La segunda etapa va desde 1995 hasta 1997 y se caracteriza por la estabilización económica. La estabilización del rublo, la disminución de la tasa de inflación, la caída de los tipos de intereses y la reducción de la tasa de decrecimiento hicieron que las esperanzas de la mejora en la calidad de vida del país aumentasen. Es además también con la subida del presidente Yeltsin en 1996 que se introdujeron diversos cambios importantes. Por desgracia, las reformas realizadas no tuvieron la acogida que éste esperó y finalmente se manifestaron con un déficit presupuestario creciente. En la tercera etapa consideramos los años desde 1998 hasta 2000, hasta finales del 98, cuando la situación cambia hacia un lado positivo, es decir, cuando Primakov se convierte en el gobernador del país. A pesar de ello, las políticas económicas que ofrecía agradaron mucho a la gente y es por ello que en 1999 este es sustituido por Sergei Stefasin, gobierno que tampoco tuvo mucha repercusión debido hasta que solo duró hasta el verano de ese mismo año. El cambio real y que dejó marcado el país para toda la historia fue la subida de Putin. No es hasta el año 2000 cuando se le consideró nuevo gobernador de esta etapa. La aparición de este último supuso la recuperación de la dirección política central del país, además de la mejora de su situación gracias al establecimiento de las nuevas políticas económicas. A pesar de todo lo que supuso el comunismo, un 60% de la población volvería a vivir dicha etapa, principalmente por el impacto que tuvo en el país internacionalmente hablando.
Por hoy lo dejamos. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por confiar en nosotros. A continuación, Alberto Morales con los deportes. ¡Hasta mañana!